¿Qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a Probabilidad y Estadística para Bachillerato sexto semestre. Vamos ahora a ver la descripción de datos de la mediana. Esta es y pertenece a las medidas de tendencia central. Es la segunda. En otros videos ya hemos visto lo que significaba la media o el promedio. Ahora vamos a ver una más que se llama la mediana. ¿Qué es la mediana? Cuando tenemos datos muy grandes o muy pequeños, no siempre la media, el promedio puede ser representativa. El punto central se puede describir mejor con la mediana. ¿Qué es esta? Es la observación central de los valores una vez que han sido ordenados de menor a mayor o viceversa, de mayor a menor. Vamos a ver un ejemplo. Estos son los precios en miles de pesos de autos disponibles. 60,000, 275,000, 65,000, 80,000 y 70,000. Estos se ordenan de mayor a menor y la mediana es o de menor a mayor, como ustedes prefieran. La mediana es el dato que está en el punto medio. Veamos aquí. Vean ustedes que están ordenados 60, 65, 70, 80 y 275. Yo hago lo siguiente. Empiezo a peinar y digo uno hacia acá, uno hacia acá, otro hacia acá, voy quitando los elementos y entonces el que me queda en medio precisamente es la mediana. Aquí podríamos ver que hay un dato que arrastra a todos los demás. Ustedes se pueden fijar que los autos están en 60,000, 65,000, 70,000 y hasta 80,000, pero hay un auto de lujo, de super lujo, que cuesta 275,000. Si quisiera comprar uno de estos autos, el promedio de los 5 sería 110,000. Yo diría, tal vez no me alcanza, pero si se fijan, un solo precio es el que está jalando las medidas y ya entonces aumenta el promedio. En realidad, si quitamos este precio, que es lo que hace la mediana, quita el más bajo, quita el más alto, quita el que sigue y va quitando 1, 1, 1, 1 hasta que nos quedamos en el punto medio. La mediana en general la podemos encontrar nosotros para elementos estadísticos. En el INEGI, por ejemplo, se habla de la edad mediana. Lo que significa la mediana en realidad es que la mitad de los valores está por encima de y la mitad de los valores está por debajo de. Como decía yo del INEGI, la mediana en México es de 39 años. ¿Qué significa eso? 39 años que la mitad de la población tiene más de 39 y la otra mitad tiene menos de 39. Como ven, somos una población joven y eso nos da ese elemento. Si hubiera, por ejemplo, en Italia, en donde la mediana es 40, 50 años, quiere decir que la mitad de los adultos o la mitad de las personas ya está más grande. Otros países, podríamos hacer una comparativa de medianas y nos permitiría saber cuál es el valor que verdaderamente está en medio y que divide en dos a los datos. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora sí nos encontramos que en el medio no nada más hay uno, hay dos valores. Vamos a ver el ejemplo de las edades en años de 8 niños de una guardería como sigue. Niños de 4, de 6, de 1, de 3, de 4, de 2, de 1 y de 6. Vamos, lo primero que hicimos en el ejercicio anterior es ordenar de menor a mayor en este caso. Aquí están y lo que podemos hacer es, vean, vamos quitando uno, vamos quitando otro, vamos quitando otro, vamos quitando otro y así vamos haciéndolo y en medio nos quedan dos valores, el 3 y el 4 años. En este caso la mediana sería la media aritmética de los dos centrales, 3 más 4 entre 2, es decir, la mediana en este caso sería 3.5. Vamos ahora a centrarnos en mediana para datos agrupados. Para datos agrupados es necesario decirles a ustedes que no siempre se determina de forma exacta. ¿Por qué? Porque los valores no pueden ser contados uno a uno y quitados como lo vimos hace un ratito. Es decir, quitar uno, quitar otro, quitar uno, quitar otro. Entonces tenemos que hacerlo con una estimación muy aproximada o lo más exacta posible, que se hace con la fórmula siguiente. L, el límite real inferior de la frontera de la clase en que se encuentra la mediana.
Van a ver que es muy sencillo, parece muy difícil, pero no. N es el número total de datos, o sea, la suma de frecuencias. FA es la frecuencia acumulada anterior a la clase donde está la mediana. F es la frecuencia de esa clase mediana y A es la amplitud de clases. Noten por favor que aquí hay un elemento que a veces nos hace confundir. Aquí hay una suma. Es L, o sea, el límite de la frontera, más toda esta ponderación. Es decir, solamente hay dos sumas. Hay más elementos aquí y vamos a hacer más operaciones, pero en realidad es una suma del límite real inferior más todo lo que nos salga de este procedimiento. Para ello es muy importante identificar cuál es la clase mediana. ¿Qué es? ¿En dónde va a estar la cajita? Como yo les decía en otros videos, en donde va a estar el sujeto que divide a la mitad. ¿Dónde va a estar el sujeto que, en el caso, por ejemplo, de la edad, tiene 39 años? Debe de estar en la cajita de los 30, 39, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, pero para que recuerden que la mediana es en donde está nuestro dato medio. ¿Qué quiere decir eso? En el dato numérico que divide a toda nuestra muestra o toda nuestra población a la mitad. Vamos a ver otro ejemplo, para datos agrupados en una fábrica de equipo de alto rendimiento. Este es para automóviles de diferentes que se usan en carreras profesionales y tenemos la siguiente información. Aquí ya está hechos algunas de las cosas que se deben de hacer cuando se hace un histograma y un polígono de frecuencias y una distribución de frecuencias. La vamos a necesitar primero lo que nos está diciendo el estudio, el desplazamiento del motor en pulgadas cúbicas, que es la clase. Después, la frecuencia, cuántos modelos caen en este desplazamiento. Para este ejercicio necesitamos forzosamente la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada es el elemento más el anterior para ir acumulando en cada clase cuánto ya llevamos. Llevamos 1, llevamos 7 más 1, llevamos 8 más 7, llevamos así, vamos aumentando en cada clase su frecuencia. Y para este caso también necesitamos los límites de clase, las fronteras, los extremos en donde se unen y lo que da pie al histograma. Para este caso vamos a suponer que este es el 100 para que dividamos 100 más 101 entre 2 y me da el inferior. 150 más 151 entre 2 me da el superior. Y así, y en el último ocupamos el siguiente, o sea 501 para que 500 y 501 me dé 500.50. Vamos a completar en este caso la tabla y vamos a ponerle 4 para hacer el ejercicio completo que ustedes lo puedan ver. Entonces aquí sería 450 más 451 sería 450.5 y en este caso 500 y 501 sería 500.5. Con eso tendremos la tabla completada y entonces podemos pasar a la siguiente, hacer el siguiente ejercicio. Recordemos la fórmula. La mediana es el límite de la clase donde está la mediana más la resta o la multiplicación, en este caso el numerador, el número de datos entre 2 menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia actual, o sea la frecuencia mediana. Recordemos que la clase mediana es aquella en donde está la mitad de todos los datos. ¿Cuál es la mitad de los datos? Aquí nosotros tenemos 78 datos. La mitad son 39. El sujeto 39 que está en la casilla, ¿en cuál casilla estará? Hasta aquí yo ya llevo un sujeto, es decir, un modelo. En este caso, el desplazamiento, una persona o un motor que tiene un desplazamiento de cierto tipo. Hasta aquí llevo 8 modelos. Hasta aquí llevo 15 modelos. Hasta aquí llevo 23 modelos. Y aquí llevo 40. Yo busco al número 39. Súper importante. El n sobre 2 se busca en esta casilla, en la de la frecuencia acumulada. Se debe de buscar aquí. Nosotros estamos analizando dos tipos de datos. El primero es
¿Qué nos está pidiendo? De 101 a 150 pulgadas cúbicas. 1 es lo que estamos midiendo: estatura, peso, defectos. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estatura, peso, piezas defectuosas, cambios en alguna modalidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos midiendo. Y la frecuencia es cuántas personas, cuántos datos, cuántos motores, cuántos carros, cuántos televisores, cuántas cosas se encuentran en esos rangos, en esos mini rangos. Entonces nosotros tenemos 78 motores que están divididos: un motor entre 101 y 150, 7 motores entre 151 y 200, 7 motores entre 201 y 250 y así sucesivamente. Yo lo que estoy buscando con este N entre 2, que es este mismo N entre 2, lo que estoy buscando es el dato 39. No cuánto mide, no cuántas pulgadas cúbicas tiene, sino el número 39. ¿Por qué? Porque recuerden que la mediana es ir quitando. Tengo 78, quito el más alto, quito el más bajito, quito el más alto, el siguiente y así voy. Entonces aquí lo que necesito es encontrar en dónde está, porque voy a quitar esta, pero ¿hasta dónde? Pudiera ser que yo me vaya con la finta de que pudiera ser aquí porque es 1, 2, 3, 4, 5 y digo, esta es la del medio. No, es en donde junte yo la mitad de los datos. Por lo tanto, la clase mediana es esta, en donde está el dato mediano de todas mis frecuencias. Continuamos con nuestro ejercicio. Entonces ahora sí, una vez que hemos aclarado eso, vamos a llenar la fórmula. Esta es la frecuencia de la clase mediana. Aquí está. Esta sería esa F. La frecuencia acumulada de la clase previa. Fíjense. En este caso me dice la frecuencia de la clase. Esta es la frecuencia de la clase. Aquí está. Esta es la frecuencia acumulada. Lo debo de buscar en la casilla correspondiente. Y es la anterior. Si esta es la frecuencia mediana, la clase mediana, perdón, entonces la frecuencia anterior tiene que ser esta. Con eso vamos a ir llenando las casillas. El límite inferior, para eso necesitábamos los límites de clase. ¿Para qué? Para poder encontrar el extremo máximo o la frontera máxima donde vamos a poner. Esta es L. Y ahora sí, teniendo todos los datos, L 300.5, aquí está, 78 entre 2, que de hecho es lo mismo que hicimos hace un rato para encontrar el dato mediano, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 23, todo sobre la frecuencia de la clase mediana. Y ahora viene algo muy importante, lo que sería la amplitud de clase. La amplitud de clase nos permite dimensionar de cuánto estamos hablando. Esta es una ponderación, este es un porcentaje que se va a multiplicar por la clase. ¿Cuánto mide la clase? Nosotros vamos de 150 a 200, son 50. De 200 a 250 son 50. De 300 a 350 son 50. Es decir, la amplitud de clase es 50. Y aquí lo tengo representado. Haciendo las operaciones, primero la división, después la resta. Ya obtengo el quebrado que va a multiplicar en este caso al 50. Después de eso, que ya tengo el decimal, lo multiplico por 50 y lo sumo al límite. Lo tengo ya completo como 47.6. Ustedes pueden corroborar estos números. Y me da 347.56. Es decir, casi pegadito al 350. ¿Se dan cuenta? Porque parece lógico. Porque busco el dato 39 y aquí ya acumulé 40. Es por eso que es mucho más probable que se encuentre más allá o casi en el límite de acá, en el 350. Muchas gracias. Seguimos en el siguiente video.